Hola, buenas noches. Mi nombre es Kevin Roldán y soy el papá de Jacob. Y yo soy Cristina Cedeño y soy la mamá del Super Jacob. Creo que muchos de ustedes conocen la historia de Baby Jacob y agradecemos mucho a todos por las oraciones y por siempre sus mensajes de aliento y por estar preguntando. Todo comenzó en un año lleno de embarazos. Hasta los menos esperados estaban esperando a su segundo, tercer bebé. Y nosotros estábamos pidiéndolo en oración y que sea en el tiempo del Señor que quedáramos embarazados. Una noche yo, en intimidad con Dios, ella no sabía nada, lo puse en oración y le pedí a Dios que nos diera un hijo. No entiendo por qué no lo hicimos antes, si ese tuvo que haber sido el primer paso. Entonces, después de mi oración, pasaron exactamente 2 semanas cuando Cristina me dijo, muy contenta, que estábamos esperando un hijo. Y lo primero que yo hice fue, se me erizó la piel, le agradecí a Dios y lo primero que hice fue contarle a Cristina la oración que yo había hecho 2 semanas atrás. Nosotros desde el principio sabíamos que Jacob, en ese tiempo no teníamos el nombre, pero que nuestro bebé era enviado por el Señor. O sea, porque lo habíamos pedido y Él nos había respondido a nuestra oración. Justamente en mi próxima cita me hago el chequeo, que era un laboratorio de sangre, o sea, un chequeo de sangre, para ver si Jacob venía con un problema genético. A las 3 semanas que me hicieron el examen, llegó el resultado positivo, que Jacob venía con un 56% de que Jacob tenía síndrome de Down, lo que nos quitó, bueno, por mi parte, un poco la tranquilidad y la felicidad de nuestro primer bebé. Después del resultado de ese diagnóstico, mi embarazo cambió. Nosotros, ya de ir una vez al mes a ver al doctor, teníamos que ir semanalmente y era una ecografía cada semana. Cuando nos hicieron la primera ecografía, salió que Jacob tenía un problema en su estómago y que teníamos que tener una visita con el cirujano. Creo que fue uno de los momentos más difíciles para mí cuando el cirujano me dijo todo el procedimiento que Jacob tenía que pasar en horas, o sea, como los primeros días de nacido. Cuando salí de esa cita, creo que no me aguanté, lloré al frente de la doctora y salí y me metí al baño. Cuando me meto al baño le dije a mi mamá que estaba conmigo que quería estar sola. Y en ese momento le pedí al Señor, yo creo que es la decisión más difícil de una madre que, que me pasó a mí y que le puede haber pasado a cualquier mamá. Le pedí al Señor que por favor, si ya que iba a pasar por todo eso, que se lo llevara. Que yo iba a sufrir, que yo iba a estar mal, pero yo no quería que mi hijo pasara por todo lo que me estaba diciendo la doctora. Pero al final me arrepentí y le dije, Señor, que sea tu voluntad. Entonces llegó el gran día. Jacob nació y a la semana tenía que ser operado, pero sus plaquetas bajaron. Empezaron a bajar y no sabían por qué. Empezaron a llamar a especialistas, que el niño estaba con las plaquetas muy bajas y no podían ser operados. Su operación tenía que ser a la semana de él haber nacido y se demoró una semana más. En una de las citas al médico también nos dijeron que Jacob venía con una pequeña manchita o espacio en su corazón. Fue un segundo diagnóstico duro que recibimos, aparte de lo de su estómago. Llegó el gran día. Recuerdo que Cristina estaba en la cama, yo estaba muy nervioso y
Gracias a Dios dejaron entrar a las 2 abuelas a la sala de parto. Recuerdo que estaban todos los médicos, habían alrededor de 13 entre enfermeros y doctores y cirujanos, habían 13 personas en la sala, y mi mamá y mi suegra entraron cantando una alabanza y con la Biblia en las manos, y todos los doctores se le quedaron viendo y nunca la sacaron a ella. Entonces éramos los 3 más Cristina y todos los que habían en la sala. Ya tenían todo preparado porque apenas Jacob naciera iba a ser separado de nosotros para ser sometido a una cirugía por su estómago. Para gran sorpresa de nosotros, cuando Jacob nació, tenía muestras de heces. Entonces, lo que quería decir que la obstrucción que él tenía en el estómago no era total, sino que era parcial. Entonces, eso fue bueno porque quería decir que todo su sistema digestivo estaba completo, por así decirlo. Jacob nació y Cristina lo tuvo en sus brazos menos de un minuto, fue algo muy, muy rápido, muy espontáneo, y automáticamente lo llevaron a la cuna que le tenían preparado y lo llevaron 2 pisos arriba del hospital, a la sala de cirugía. Creo que ese también fue un momento muy difícil para mí porque el momento tan esperado de mi primer bebé, pensé tenerlo más tiempo conmigo, pero tuvo que ser tan corto. A Jacob se lo llevaron. Entonces, llegó la cirujana, nos dijo, vamos a operar a Jacob a finales de esta semana, y le hacían examen de sangre todos los días. Un día antes de hacerle de la operación, Jacob le empezaron a bajar las plaquetas. Y la cirujana se negó a operarlo. Dijo que no, que con una plaqueta tan baja no lo iba a operar. Un día antes de Jacob ser operado, sus plaquetas subieron al doble. Jacob necesitaba una cantidad de plaquetas y él le subió como ¿cuánto? Sí. 15,000. Jacob subió a 15,000 y él necesitaba 14,000. Sí, Jacob estuvo desde que nació 2 semanas sin comer nada, todo era alimentado por suero, pero gracias a Dios nunca utilizó el botón gástrico, y todo sorprendido porque utilizaba bien su biberón. Cuando Jacob cumplió 4 meses de nacido, le pusimos su vacuna y al día siguiente Jacob empezó a tener movimientos involuntarios. Estaba moviéndose de una manera muy diferente a sus movimientos normales. Jacob fue ingresado nuevamente al hospital por esos movimientos involuntarios. Al principio nos decían que era normal, que era reflejo, que era reflujo, hasta que exigimos que lo viera un neurólogo y ahí nos confirmaron el diagnóstico, que Jacob sufría de espasmo infantil. Empezó a tomar medicamentos más fuertes cada vez, era uno tras otro y no veíamos ninguna recuperación. Jacob estaba igual, todo lo contrario, empezamos a notar que Jacob dejó de hacer muchas cosas que ya estaba por su crecimiento avanzando. Jacob era otro niño, dejó de sonreír, dejó de llorar, no quería, pasaba mucho tiempo durmiendo, no se movía, no había ningún crecimiento de él, de querer coger las cosas, de querer aprender. Él estaba, como mucha gente nos decía, como drogado. Jacob se enfermó nuevamente. Hubo algunas hospitalizaciones que fueron por gripe, por los espasmos infantiles, por todo, pero esta última, Jacob necesitaba oxígeno porque todo su cuerpecito, como no tenía movimientos, se puso muy débil. Entonces
íbamos al hospital por si acaso Jacob se le había bajado la saturación y necesitaba nuevamente oxígeno. Cuando entramos, Jacob empezó a tener una diarrea crónica. Estuvimos en el hospital 9 días y Jacob seguía con una diarrea crónica. Nos decían que era un virus, que no teníamos que preocuparnos, nos dieron el alta. Y Jacob, el último medicamento que nos dio el neurólogo, no lo quería tomar, lo escupía, lo botaba. Entonces mi mamá me dijo, con esta diarrea al niño y ese medicamento tan fuerte, le va a hacer mucho daño. Entonces yo le dije a ella, no voy a ser yo, va a ser Jacob que decida eso, y Jacob lo escupía. Y yo le dije en intimidad con el Señor, no es mi decisión, pero sí es la tuya que le quite el medicamento del espasmo infantil a Jacob. Y por favor haz tu obra en Jacob porque tengo miedo. Jacob ingresó nuevamente por esa diarrea crónica porque no se le había pasado en el mes de abril de este año. Y preocupado porque Jacob estaba bajando mucho de peso, el gastro nos dijo que teníamos que ser ingresados nuevamente al hospital. Cuando Jacob es ingresado al hospital, los doctores van y te preguntan qué toma el niño, qué diagnóstico tiene, qué medicamento está tomando. Y yo sabía lo que iba a pasar porque yo ya lo había vivido. Entonces, antes que fueran a preguntarme qué medicamento Jacob toma, yo estaba pidiéndole al Señor, ¿qué hago? ¿Le digo que Jacob está tomando esos medicamentos o no? Entonces dije, no, le voy a decir la verdad, que Jacob no lo está tomando. Cuando entraron los doctores, la enfermera primero me preguntó qué medicamento Jacob toma y yo le dije ninguno. Me dice, pero él tiene espasmo infantil, y yo le digo, sí, pero se lo quité. Llegó la doctora preocupada y me dice, el niño sufre de espasmo infantil, ¿por qué le quitaste el medicamento? Y yo le dije, porque el niño ya no tiene espasmo infantil y no lo necesita. Entonces hicieron un reporte que donde decía, la mamá voluntariamente, sin autorización del doctor, le quitó el medicamento a Jacob porque dice que no tiene espasmo infantil, aunque sus récords lo dicen que sí. Llamaron a los neurólogos, llamaron de emergencia. Nosotros entramos por una diarrea y nos estaban tratando por otra cosa. Yo estaba muy nerviosa, yo le decía, Señor, yo sé que mi hijo está sano, pero demuéstrale a ellos que Jacob está sano. Tenía mucho miedo también porque allá en Estados Unidos cuidan mucho a los niños y tenía miedo que me quitaran hasta mi hijo por negligencia médica. A Jacob le hicieron un electroencefalograma por 24 horas, lo que con una cámara lo estaban vigilando y Jacob tenía que estar 24 horas con ese aparato en la cabeza. Cuando llegaron los doctores, me dijeron, todavía no tenemos el resultado del niño. Me acuerdo muy bien que ese grupo de médicos que eran los pediatras, estaban saliendo, entró el grupo de neurólogos y en la puerta del cuarto de Jacob le dijeron, el niño no tuvo ningún episodio epiléptico. Y yo no podía ni creerlo de lo que estaba escuchando. Y cuando entró la neuróloga, me dijo, hiciste bien. El niño no sufrió ningún episodio epiléptico toda la noche, durmió muy bien. Tuvo unos saltos, pero eso puede suceder en cualquier persona, pero no necesitas darle medicina. Jacob está bien. Y yo me puse a llorar. Llamé a Kevin y le dije, por lo que tanto habíamos orado, ya lo recibimos, Jacob está sano. Y yo estoy lista, en mi mente decía, yo estoy lista para dar el testimonio porque Dios me ha mostrado lo que le pedí y ha respondido
a todas mis oraciones. Entramos por una diarrea crónica y salimos victoriosos de ese hospital, sabiendo que Jacob no tenía epilepsia, no tenía espasmo infantil. Y fue una noticia muy, muy, muy esperada, porque era algo, ya habíamos, justamente en abril, Jacob había empezado su primer episodio epiléptico y en abril 16 nos confirmaron de que Jacob no sufría ningún episodio epiléptico. Recuerdo una vez que fue enviado a casa con oxígeno y una mañana él mismo se sacó todo su tubito y tenía ingresado como 14 pulgadas para adentro y él amaneció jugando con la manguerita. Cuando lo llevamos al doctor ya no necesitaba más oxígeno. Es el resultado de que Dios existe y es el resultado de todas las oraciones, de que tanto nuestra iglesia Fuente de Paz y nuestra iglesia Jesús a las Naciones, donde nos congregamos en la ciudad donde vivimos, las oraciones de todos ustedes, siempre estar pendientes, Dios nos ha escuchado y la prueba es Jacob. Y sabemos que Jacob le espera mucho que ahora somos nosotros que testificamos por él, pero algún día va a ser él testificando todo lo que Dios ha hecho en él, en esta iglesia y también en la nuestra. Confiamos y sabemos que Jacob es un regalo de Dios. No nos concentramos en su condición, sino que sabemos que Dios va a hacer grandes cosas con Jacob. Van a llegar muchas personas a través de él por su testimonio. Y damos muchas gracias a todos por sus oraciones. Sabemos que eso nos ha mantenido fuertes. Me acuerdo una vez que mi pastor me dijo: ustedes están todavía de pie por tanta gente que están orando por ustedes. Y yo me acordaba mucho de la iglesia de mi suegro y la iglesia que vamos allá en Estados Unidos, y yo decía, es verdad, hay muchas personas orando por Jacob y por nosotros, y gracias a ustedes que nos mantuvimos de pie. Jacob tiene síndrome de Down, pero para nosotros Jacob es un bebé, solo un bebé. No vemos su síndrome de Down por lo más importante, sino que es un bebé que lo pedimos en oración y es un bebé de amor y de muchas bendiciones para nuestra familia.